Y bueno amigos, Toni Kroos ha decidido poner fin a su carrera como futbolista y a mí me parece que es un, un tema importante e interesante que hiciera un video hablando un poco de las reacciones que ha dejado esto que a día de hoy es tan interesante. Y se estarán preguntando por qué es interesante, pues muchachos, por la razón que, bueno, ustedes saben que en este canal hay una parte en donde hacemos siempre reacciones y lloros, es el nombre original, en el que vamos a encontrar, pues bueno, todas las reacciones y lloros a algunas cosas que sucedan en el entorno Real Madrid. Pero es que no me he encontrado ningún lloro, bueno, algún que otro detallito muy mínimo a lo que es la retirada de Toni Kroos. Absolutamente todo el mundo del fútbol entiende lo que es este maestro para lo que es este deporte, así que bueno, pero las reacciones están increíbles, así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque no tiene desperdicio alguno. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar absolutamente... Bueno, no todas porque es imposible, pero las mejores reacciones que he encontrado a esta despedida de Toni Kroos que tal vez nos está doliendo muchísimo. Y chicos, les voy a colocar un clip aquí rápidamente de algo que yo decía al principio de temporada. He pedido la de Toni Kroos, que creo que va a ser su última temporada en el Real Madrid porque sabemos cómo es Kroos. Repito, esta también está muy linda. Y bueno muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo cuando me llegaron esas camisetas, la de Bellingham, la de Vinicius y la de Kroos, cuando estaba sacando, que hice un video review, las camisetas, dije que había adquirido la de Toni Kroos porque no tenía una de Toni y básicamente tenía el presentimiento de que iba a ser la última temporada de Kroos en el Real Madrid y fíjense que no me he equivocado. Pero bueno, al final toca recordar lo bonito y dar las gracias por absolutamente todo. Quiero muchachos que empecemos rápidamente y no nos engañemos, mejor dicho, no nos enredemos mucho más porque son bastantes y la verdad no quisiera enredarme mucho. Aquí empezamos rápidamente muchachos. Dice... Toni Kroos coloca un tweet que dice: soy por lo menos tendencia, o al menos soy tendencia tras su decisión. Y Ramos le dice: por supuesto, mi querido Antonio, como siempre, mi querido Antonio. Y bueno, este es un clip que le pone su amigo Sergio Ramos, recordando un amistoso que se jugó entre España y Alemania, uno de los últimos de Toni. Antonio. Con Daniel Orsato, otro árbitro absolutamente legendario. Y bueno chicos, ahí está básicamente este video. Me parece increíble, de verdad, me parece loco, de verdad, que cada año que pase tenemos menos futbolistas de aquellos que marcaron una época. Aquí lo de Casemiro, que me pareció también increíble, que le coloca lo siguiente: Casemiro, mi querido Toni, compañero de Champions y amigo para siempre. Has sabido cuándo decir adiós, así que mira hacia atrás con orgulloso, y sonríe, te lo has ganado. Kroos solo hay uno, el que hemos disfrutado todos, Luquita y yo especialmente, pero el de la foto es Toni. Mi Toni, cuántas anécdotas, victorias y títulos se han forjado en ese gimnasio. Era nuestra oficina y cuando había que ponerse serio lo hacíamos. Y cuando tocaba divertirse, pues también. Eres el jugador perfecto, pero yo me quedo con la persona. Poco más, buen amigo. Ha sido un placer estar a tu lado. Sé feliz. Mensajes que joden muchachos, de verdad. Aquí, bueno, no, este no va para este video. Esto lo coloca Marcelo, otro de los quien pudo compartir gran parte de su carrera con este genio del medio campo, y le coloca: hoy es un día muy triste para el fútbol. Mi querido Toni, se me hace difícil asimilar que no te podemos seguir disfrutando. Desde que llegaste al Madrid demostraste tu calidad, tu amor por este juego y una ambición enorme por seguir ganando. El madridismo y el mundo del fútbol te recordarán como una de sus grandes leyendas, un jugador que marcó una época, y estoy muy feliz y orgulloso de haberla podido compartir contigo. Gracias por todo y Toni, todavía te queda un último servicio. Tráenos la 15ª. Gracias, maestro. Es fuerte la verdad todo esto. Aquí, bueno, vamos a escuchar a Mundo Maldini hablar sobre Toni Kroos y qué rango ocupa en históricos del fútbol. ¿Para ti Kroos entra en la mejor alineación histórica del Real Madrid? Sí, yo creo que sí, después de tantos años que lleva aquí en el Madrid, con las 4 Champions, todos los títulos, yo creo que sí, en un once histórico del Madrid estaría, yo creo que sin duda. Vale. Sí. ¿Está entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol para ti?
Sí, yo para mí es el mejor centrocampista alemán de la historia. Yo solo considero que hay un jugador mejor alemán de la historia que es Franz Beckenbauer, el único que me parece mejor que Kroos, de verdad. Y yo creo que centrocampistas de la historia de la era moderna, desde luego, ¿no? Y yo creo que sí estaría entre los 10 mejores centrocampistas de la historia, seguro. Y habría que empezar a meter también un poquito más atrás a los Xavi, Iniesta, Sí. los Zidane, etcétera, pero entre los 10 seguro. Para ti, Kroos entra en la mejor alineación. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo, incluyendo Mundo Maldini o Julio Maldonado Maldini, que es una persona, muchachos, que se ha estado, como quien dice, últimamente se ha estado como, no sé, tirando mucho hate al Real Madrid, o no digamos hate, digamos básicamente que ha estado en una situación en la que no se entiende muchas de sus opiniones. Y bueno, en este caso, una persona como Maldonado que sea capaz de hacer algo como esto es que me parece increíble. O sea, estamos hablando de algo absolutamente histórico y bueno, realmente es lo que significa un futbolista para el Real Madrid. Esto lo comparte Pepe Rodríguez, Pepe Brasín, que sabemos todos quién es, a menos creo que todos sabemos, y para los que no saben, es un colaborador de Iñaki Angulo, quien abiertamente se autodenomina antimadridista, es del Atlético de Madrid, hace un programa con Iñaki Angulo que se llama Delantera RIP, y bueno, comparte la noticia de Toni Kroos en la que dice: uno de los días más felices de mi vida, obviamente haciendo referencia que bueno, le sufrió tanto a Toni Kroos que está siendo totalmente feliz de que este hombre se haya marchado de al menos del fútbol. Es que es absolutamente increíble. Aquí vamos a escuchar a Marcelino hablar un poco del tema de Toni Kroos, que también me pareció una opinión bastante interesante. Bueno, se venía comentando que existía esa posibilidad, pero para el fútbol creo que es una sorpresa negativa dado el nivel demostrado por Kroos esta temporada. Me parece que incluso fue una de las mejores en cuanto a continuidad y rendimiento y brillantez de Kroos en el Real Madrid. Es una pena porque es un jugador extraordinario, además creo que el Madrid no tiene ningún otro de su perfil. Porque, entre otras cosas, hay muy pocos en el mundo. Claro, lo decía Bruno Alemán antes, me parece, ¿no? Que hay que respetarlo, pero que te cabrea, ¿no? Porque, joder, seas del equipo que seas, es un lujo para el fútbol, ¿no? Que un futbolista de ese nivel diga que me voy, que esto se ha acabado, ¿no? Sí, la sensación que da es que los futbolistas, todos cuando lo fuimos y los que lo son ahora, tienden a estirar su profesión lo máximo posible, porque Claro. es algo en lo que llevas muchísimos años. Y la vida sin eso a diario, pues yo doy fe que no es sencilla, sobre todo al principio, y bueno, pues mucho más todos estos futbolistas de la élite. Pero no sé, es una pena. Yo cuando lo leí me sorprendió, Ya. porque bueno, es un futbolista titular indiscutible, Claro. que a lo mejor reparte algunos minutitos en Champions o así, en situaciones muy concretas, que a lo mejor no le gustaría, pero es indudable su importancia dentro del actual Real Madrid. Y bueno, chicos, ahí una parte de lo que decía Marcelino García Toral, básicamente rindiéndose a Toni Kroos, y yo creo que entendiendo perfectamente más o menos de qué va todo esto. Y creo que el mensaje clave de Marcelino es que comenta que le sorprende que Toni Kroos, y a todo el mundo seguramente, estando probablemente en la mejor temporada de su carrera, haya decidido marcharse. Pero yo creo que Toni Kroos siempre ha demostrado ser un tipo absolutamente distinto, y yo creo que esta decisión pues no ha sido la excepción. Es un crack absoluto. ¿Cuánto desearía Marcelino por poder tenerlo la siguiente temporada en su Villarreal? Quiero que ahora, muchachos, escuchemos a Juanma Castaño, que últimamente está bastante interesante con sus discursos, pese a que no me engaña. Solo en el Real Madrid ha ganado 4 Champions, 4 Ligas, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Estos son datos y éxitos, evidentemente. Otra cosa está en lo que hemos visto en el campo. Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante, con sus compañeros y con sus rivales, con el fútbol, al que ha dignificado casi en cada balón que ha tocado, y que se ha convertido en una figura imprescindible para entender el Madrid de los últimos 10 años, que son los 10 años en los que Kroos ha jugado en el conjunto blanco. Vamos a echar muchísimo de menos en las narraciones de Lama lo de el atérmico, don Antonio, etcétera, etcétera, porque es que era verdad. Un tío que bromeaba Lama que jugaba con la misma camiseta siempre porque no se la había ensuciado nunca, pero no por la falta de esfuerzo, sino porque es que parecía que no
rozaba nunca el suelo Toni Kroos. Bueno, pues hoy lo ha confirmado y yo creo que a muchos nos ha sorprendido. Porque lo habitual es que los deportistas estiren y estiren el chicle, más cuando hay paraísos como Arabia. En el caso de Kroos lo dejó claro ya desde el primer día que el Arabia no iba a pisar, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kroos lo que va a hacer es vivir la vida. Hoy, cuando ha anunciado Kroos la retirada, me ha venido a la cabeza otras figuras del fútbol que... Esto es muy respetable, ¿eh? O sea, que no quiero decir que lo que hace Kroos esté bien y lo que hacen otros está mal. Pero, por ejemplo, Iniesta sigue jugando al fútbol. Andrés Iniesta, que es una de las glorias del deporte español, todavía está jugando al fútbol y todos le hemos perdido la pista. O sea, no sabemos decir en qué equipo juega Iniesta, ni qué día juega Iniesta, ni si ha metido algún gol. Andrés Iniesta, que es el hombre que nos ha hecho campeones del mundo. Insisto, todo respetable. Pero seguramente muchos coincidamos en que esto tiene otro pozo, otro glamour. El decir adiós de esta forma, en una final de Champions y en una Eurocopa, con tu selección y en tu país. Así dice adiós un grande. Es sencillamente demoledor, de verdad. Sobre todo me ha impresionado lo que ha dicho Andrés Iniesta, pese a que lo ha hecho con mucho respeto. Creo que tiene absolutamente toda la razón del mundo. Continuamos. Bueno, aquí repostea Tony mi Casemito. Quiero que escuchemos ahora a Dani Carvajal en su impresión por lo de Toni Kroos. ¿Qué te ha parecido la noticia del día? ¿Cómo ha sentado en el vestuario la retirada de Toni Kroos? Pues bueno, muy bien, ¿no? Sabemos de la calidad de Toni, de lo que nos ha dado todos estos años y tristes, ¿no? Porque podamos disfrutarle únicamente 2 partidos más con el Real Madrid. Pero bueno, respetar su decisión. Al final él es el que elige cuándo, cómo y dónde y apoyarle. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas tú con Toni? El mejor momento, pues es que te parecerá que no, pero en el día a día, ¿no? Toni al final luego es un chico de vestuario que es fantástico con todos nosotros, bromista, tiene su humor puntual que nos hace reírnos a todos y yo creo que tiene el cariño y el amor de todos los compañeros. Chicos, ahí está lo que les estaba comentando de Carva. Todos absolutamente tienen algo interesante que decir sobre Toni Kroos. Es que es brutal. Miren este video que hace Amit, este chico que hace los videos animados y que son tan divertidos y tan carismáticos y tan todo. Toni. Es que es sencillamente brutal. Además se retira con esa indumentaria del Real Madrid, con esas líneas doradas que hace básicamente como más especial absolutamente todo. Increíble. Lo de Toni Kroos a mí me parece de verdad una de las cosas más increíblemente absurdas y brillantes que he visto en mi vida. Aquí el Bayer Leverkusen coloca: qué orgullosos estamos de haber caminado a tu lado. Te vimos crecer y convertirte en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Gracias por todo, Kroos. Leverkusen siempre será tu casa. Aquí le coloca a Karim Benzema también un mensaje en el que le dice: ha sido un verdadero placer jugar un jugador de tan alto nivel. Leyenda, Toni. Increíble. La carta de despedida de Fede Valverde yo creo que es una de las cosas más tristes que podemos ver y leer. La voy a leer rápidamente, lo más rápido que puedo, porque es increíble. Dice: supongo que cuando fuimos niños todos tuvimos un ídolo al que admirábamos, al que veíamos en la tele y pensábamos: yo quiero ser como esa persona de grande. Y si éramos niños con mucha imaginación, podíamos soñar que estábamos jugando a la pelota con ese ídolo, que era lejano, intocable, difícil de alcanzar. Ese niño fui yo. Ese niño cumplió su sueño y jugó con el jugador que siempre tuvo de ídolo. Hoy, con una sensación extraña y un nudo en la garganta, sé que a ese niño le hubiese gustado jugar contigo 10 años más. Y a mí también, Toni, porque nunca dejé de ser ese niño que siempre te admiró.
Llevo todo el día dándole vueltas a esta carta y creo que nunca te lo dije y no sé si podría hacerlo personalmente, pero quiero que lo sepas, te quiero y una parte de lo que soy es gracias a vos. Es brutal y encima puso un video con una canción súper triste. Es que lo de Fede fue tremendo, fue tremendo. Y me ha dado durísimo, creo que de todas las de Fede la que más me jodió. Y Kroos le respondió algo como que nos vemos mañana porque tenemos algo importante de qué hablar y le colocó número 8. Así que no se extrañen si la temporada que viene vemos a Valverde con el número 8. Aquí Keylor Navas se va a un grande. Le deseo todo lo mejor en su nueva etapa. Que Dios le bendiga. Aquí lo de Bernabéu que decía. Toni Kroos, al que Luis Enrique renunció en 2014, ha sido un futbolista exclusivo, un organizador extraordinario. Para mí solo por debajo de Xavi. Su baja debilita al Madrid. En Múnich, él solo rescató a Ancelotti. Le echarán en falta. Bueno, aquello de que solo por debajo de Xavi, no sé si Xavi tiene algo en cuanto a títulos para acercarse a Toni, pero bueno, esto no es irrelevante. Aquí lo de Fede Valverde que ya lo vimos. Este clip, muchachos, me pareció brutal de cuando ganamos la 14ª. Ganamos más tarde el agua. Es brutal porque mucha gente lo puede tomar como soberbia y esto sale en el tema en el corazón de la 14ª, en el que habían retrasado el partido por lo que había sucedido cuando iba a entrar la gente, no sé si todos recuerdan. Y bueno, Ancelotti entra al vestuario y dice hasta las 9:30 porque ha sido retrasado nuevamente y Kroos le responde, ganamos más tarde, da igual. Hace poco lo escuchábamos en la celebración de la liga ya en Cibeles, que nos vemos en 3 semanas aquí. Es que es un absoluto confiado y es que es increíble, de verdad. A cualquier jugador esto se le puede tomar por soberbia y absolutamente nadie lo toma por soberbia lo de Toni Kroos. Quiero que vean este clip de una rueda de prensa que la recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué tal, Toni? Mario Cortegana de Goal. Yo te voy a volver a los dos nombres del momento, Haaland y Mbappé. Llevas 50 asistencias en la era Zidane, eres el máximo asistente, así que ahí te va el reto del juego. Último minuto, tienes una falta para el Real Madrid en una final de Champions. ¿A quién prefieres lanzársela? ¿A quién ves marcando el gol? ¿A Haaland o Mbappé? ¿Quién te suma otra asistencia? Muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo de Toni Kroos. Además de absolutamente todo, un crack como compañero. Increíble de verdad lo de este video. Escuchen esto de Casemiro que de verdad me parece brutal. Esto no recuerdo haberlo visto yo. Ya lo vi obviamente ayer que estaba recopilando los videos. Y no sé si ustedes lo han visto, pero me pareció brutal. Él maneja cómo va el balón, en qué ritmo jugamos. Entonces... si Toni quiere que el equipo va más despacio, el equipo va más despacio. Si el equipo va más rápido, el equipo va más rápido. Entonces, nosotros jugamos en función de Toni Kroos. Nosotros jugamos en función de Toni Kroos sobre el final. Es que, de verdad, y lo dije en mi otro canal el día de ayer, hay que ver cómo va a ser el Madrid, porque esto es una baja muy sensible. Escuchemos esto de Álvaro Benito, que de vez en cuando también tiene sus cosas interesantes y de verdad me ha gustado mucho esto. Bueno, a ver, lo primero, bajonazo, tremendo. Madre mía, que está en un nivel tan alto y es un jugador tan irrepetible y tan insustituible. Bueno, ¿quién puede ocupar ese rol? Nadie, absolutamente nadie. Ese espacio se ocupará con otro tipo de jugador y diferente. No, un jugador como Kroos no existe en el mundo, que a través de la posición y del pase pueda cambiar el devenir de los partidos, del ritmo de los partidos, ordenar al equipo, saber lo que necesita cada momento, esa inteligencia y calidad y todo el fútbol que tiene en su cabeza, más el talento en la ejecución de todos los pases con la derecha y con la izquierda, pues no existe. Bueno, es una pérdida increíble. El Real Madrid ha sido capaz de reponerse de pérdidas increíbles en los últimos años y bueno, pues tocará reponerse también de la de Toni Kroos, con todo el dolor de nuestro corazón. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, de Álvaro Benítez y pues básicamente me parece increíble a dónde es capaz de llegar la grandeza de Antonio. Pero bueno, continuemos porque quiero que veamos esto de Luka Modric, que le escribe obviamente a su amigo y compañero de tantos años. Dice lo siguiente: se me hace difícil escribir estas palabras. El mundo del fútbol está triste porque se va un futbolista histórico y te reconozco que yo también estoy muy triste.
Amigo, eres una leyenda de este deporte y una leyenda del Real Madrid. He disfrutado mucho jugando a tu lado. De verdad que ha sido un honor compartir el centro del campo del Real Madrid contigo. Tienes unas cualidades que te hacen un futbolista único y especial. Y ya no habrá otro Toni Kroos. Inolvidables noches europeas, títulos, la magia del Bernabéu. Nunca olvidaremos esta época dorada en el club de nuestras vidas. Lo has conseguido todo, pero todavía te queda una. Juntos a por la 15. Te echaré de menos, amigo. Brutal, de verdad. Es increíble, de verdad. Quiero que veamos este video de este hombre que se llama L Fútbol y que bueno, es un crack para hacer este tipo de videos, muchachos, de verdad que no tiene ningún tipo de sentido, además esa voz de narrador que me parece brutal. Lo más triste es que al final solo serás un recuerdo borroso de mi infancia. Empezaré a olvidar poco a poco el color de tus botas o hacia dónde te peinabas el pelo y acabaré teniendo un recuerdo difuminado de tus jugadas. Toni, lo más doloroso no es que te vas, porque lo haces como solo los grandes lo han hecho, retirándote en tu mejor momento y en el mejor equipo del mundo. Lo más doloroso es que el tiempo irá difuminando poco a poco los pequeños detalles, pero nunca podrá difuminar tu grandeza, la del tipo que parecía jugar sin sudar ni una gota, la de un futbolista respetuoso y con principios, que se convirtió en el verdadero significado de la palabra elegancia, tanto dentro como fuera del campo. El tiempo tampoco podrá difuminar tus 5 Champions, tus 7 ligas o tu Mundial. Y no me digas que no sería bonito ganar el Balón de Oro en el año de tu despedida. Sería uno de los actos más románticos de la historia del fútbol. Toni, nos has demostrado que la grandeza no consiste en recibir honores, sino en merecerlos. Querido Kroos, si hay más vidas después de esta, espero tener la suerte de volver a verte jugar. Es brutal, de verdad, me parece brutal la puesta en escena, las imágenes, todo es que encaja a la perfección, me parece brutal. Quiero que escuchemos ahora, muchachos, a Xabi Alonso, el que espero sea entrenador del Real Madrid en un par de temporadas. Un jugador que en esta generación ha sido un icono y que lo deja en lo más alto, ¿no? Y por eso pues la admiración, el respeto, si cabe, es mayor y un jugador que será recordado, ¿no? Por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad y que Jona pues podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, y recuerden todos que esos meses en los que Xabi Alonso decide salir del Madrid, llega Toni Kroos, casual cambian de ciudad de estos caballeros y bueno, imagínense ustedes que Toni Kroos haya decidido salir cuando vaya a pasar esto de Toni Kroos que se vaya al Madrid y él se va al Bayern, una cosa de locos. Y bueno, no creo que Alonso, si tiene planes de poder dirigir al Real Madrid, no le hubiese gustado tener a Toni Kroos, aunque sea ahí un par de temporadas. Esto de Carvajal también me pareció brutal, porque creo que es interesante. ¿Cómo le defines a Toni Kroos? Bueno, yo creo que una leyenda del Real Madrid, ¿no? Vino joven y yo creo que en la década que ha hecho aquí, pues creo que pocos jugadores vamos a repetir. ¿Cuándo os lo ha dicho? ¿Cómo has entrado en el vestuario? ¿Lo habéis intentado convencer de que cambiara de opinión? Bueno, ayer ya sabíamos un poco que no iba a seguir, no sabíamos que iba a dar hoy el comunicado. Pero bueno, ya te digo, apoyarle y respetarle y sobre todo pues el sábado en casa hacerle una gran fiesta que se merece. Personalmente... ¿No se puede reemplazar a Toni Kroos? No se puede reemplazar. Habrá gente que se le puede acercar, pero Toni es único. De hecho, el otro día entrenando pues dio una lección otra vez de su juego. Nos quedábamos todos alucinando de lo bueno que es y que nos gustaría disfrutarle mucho más tiempo. Nadie intenta convencerle, Dani, en ese vestuario, no intentáis decirle, mira, tú te quedas aquí atado aunque sea un año más. Lo intentamos, pero es complicado. Sabemos cómo es su mentalidad, cómo es él, de firme, ¿no? Con sus decisiones. Y ya te digo, respetarle y apoyarle y bueno, también estar contentos por él porque al final si él es lo que quiere, pues estamos con él. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas tú con Toni? Bueno, esto es lo que le preguntaron hace un momento, no sé si lo acuerdan, que cuál es su mejor recuerdo. Esto de Kroos me pareció brutal porque Jude le hace una publicación en Instagram y creo que lo puse en el video de ayer. Dice, gracias mi amigo, más años juntos habrían sido injustos, haciendo referencia al mundo del fútbol y la competencia. Bueno chicos, hasta aquí este video. Aquí viene lo de Rubiales y Messi, que estoy esperando tener un poco más de info para soltar un videazo.
Y nada, espero que hayan disfrutado de esto. Agradecerle a Toni Kroos por tantos años de compromiso y por absolutamente todo lo que nos ha dado y lo que probablemente nos pueda dar en unas semanas con esas Champions, porque el pase de Vinicius a Vinicius en Múnich, pues lo recordaremos todo, pero es que la temporada ha sido sencillamente brillante. Absolutamente brillante. Así que nada, gracias por todo, Antonio. Háganme saber ustedes sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Así es la vida. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.